Ley 16-92, sobre el Código de Trabajo Dominicano. De las Autoridades Administrativas de Trabajo. Sección primera. De la Secretaría de Estado de Trabajo. Artículo 420. La Secretaría de Estado de Trabajo, como órgano representativo del Poder Ejecutivo en materia de trabajo, es la más alta autoridad administrativa en todo lo atinente a las relaciones entre empleadores y trabajadores, y al mantenimiento de la normalidad en las actividades de la producción en la República. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Estado de Trabajo tendrá un departamento de trabajo y ofrecerá, entre otros, los servicios de empleo, estadísticas de trabajo, mediación y arbitraje e higiene y seguridad industrial. Artículo 421. El Secretario de Estado de Trabajo usará de las prerrogativas de su autoridad, dictando las providencias que considere procedentes para la mejor aplicación de las leyes y reglamentos, y manteniendo la vigilancia necesaria para que los empleados de su dependencia cumplan las obligaciones que les corresponden. Sección segunda. Del Departamento de Trabajo. Artículo 422. Además del director del Departamento de Trabajo y de los empleados que exijan las atenciones del servicio, forman parte de este y están, por tanto, bajo la vigilancia del primero. Los representantes locales de trabajo. Segundo, los inspectores auxiliares. El director general de trabajo, los subdirectores generales, los supervisores, los representantes locales y los inspectores auxiliares deben ser abogados. No pueden ser destituidos sino por falta grave e inexcusable. El director general del Comité Nacional de Salarios y los directores generales de los departamentos o servicios de empleo y estadísticas deben ser doctores o licenciados en Derecho o en cualquier rama de las ciencias sociales. El director general de Higiene y Seguridad Industrial debe ser preferentemente doctor o licenciado en Medicina o en Trabajo Social. Artículo 423. Corresponde al Departamento de Trabajo despachar de acuerdo con las leyes y reglamentos, bajo la vigilancia de la Secretaría de Estado de Trabajo, todo lo relativo. Primero, a la jornada de trabajo. Segundo, a los descansos legales. Tercero, a las vacaciones de los trabajadores. Cuarto, al cierre de las empresas. Quinto, a la protección de la maternidad de las trabajadoras. Sexto, a la protección de los menores en materia de trabajo. Séptimo, a los salarios de los trabajadores. Octavo, a la nacionalización del trabajo. Noveno, a las asociaciones de empleadores y de trabajadores. Décimo, a los contratos de trabajo. 11º, a los demás asuntos relacionados con el trabajo como factor de la producción. Artículo 424. El Departamento de Trabajo investigará las denuncias de irregularidades en la ejecución de los contratos, convenios, leyes y reglamentos de trabajo que le sean sometidas por los empleadores y por los trabajadores perjudicados. La investigación se hará dentro de los 3 días de la presentación de la denuncia. Artículo 425. El Departamento de Trabajo mantendrá un servicio gratuito de consultas sobre interpretación de las leyes y reglamentos de trabajo, en beneficio de empleadores y trabajadores. En todos los casos consultados, el departamento emitirá opinión sin perjuicio de la facultad de interpretación que corresponde a los tribunales. Artículo 426. Las disposiciones del artículo 425 no autorizan a ninguna persona que ocupe un cargo en el Departamento de Trabajo a evacuar consultas sobre cuestiones que sean objeto de un litigio, ni a proponer o insinuar conciliación entre las partes, aconsejar demandas, denuncias o cualesquiera otras diligencias de carácter procesal. Artículo 427. El Poder Ejecutivo puede organizar, por decreto, el servicio de asistencia judicial, bajo la dependencia del Departamento de Trabajo, en beneficio de empleadores o trabajadores cuya situación económica no les permite ejercer sus derechos como demandantes o como demandados. Artículo 428. El Departamento de Trabajo dispondrá de un libro para cada clase de registro exigido por este código. Toda inscripción debe enunciar, primero, la fecha, lugar y naturaleza del documento. Segundo, los datos que sean necesarios para la identificación de las personas que figuren en el documento.
Artículo 429. Para facilitar la búsqueda de las inscripciones contenidas en los libros destinados al registro, el Departamento de Trabajo preparará índices en los cuales se anotarán, por orden alfabético, los nombres de las personas que figuren en aquellas, la naturaleza del documento y el tomo y la página correspondiente a cada inscripción. Los registros de las oficinas de trabajo son públicos y, en consecuencia, toda persona puede obtener copias o extractos de sus asientos. Cualquier persona puede obtener además, copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de las oficinas de trabajo, siempre que justifique un interés legítimo. Artículo 430. En el Departamento de Trabajo funcionarán las secciones técnicas o administrativas que fuesen necesarias para la mejor aplicación de las disposiciones de este código. Sección tercera. De los representantes locales de trabajo. Artículo 431. Para la mejor aplicación de las disposiciones de este código, la Secretaría de Estado de Trabajo puede crear distritos jurisdiccionales. En cada distrito debe asignarse un inspector con la categoría de representante local de trabajo, así como los inspectores auxiliares que fueren necesarios. Artículo 432. Corresponde a los representantes locales de trabajo. Primero, vigilar, en sus respectivas circunscripciones, el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos y contratos de trabajo. Segundo, ejecutar en sus respectivas circunscripciones las órdenes que reciban del Departamento de Trabajo, así como cuantas actuaciones les impongan las leyes y reglamentos. Y tercero, recibir los avisos de suspensión total o parcial de los contratos de trabajo, comprobar las causas alegadas al efecto y participar al Departamento de Trabajo el resultado de la comprobación. Sección cuarta. Del Servicio de Inspección de Trabajo. Artículo 433. Compete al Servicio de Inspección de Trabajo velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias relativas al trabajo, especialmente las que se refieren a las materias enunciadas en los ordinales del artículo 423. Artículo 434. Los inspectores de trabajo que acrediten su identidad, están autorizados. Primero, a penetrar libremente y sin previa notificación en los lugares en los cuales puedan ser objeto de violación las disposiciones a que se refiere el artículo 433, guardando el respeto debido a las personas que se encuentren en ellos y tratando de que no se interrumpan innecesariamente los trabajos que se estén realizando. Segundo, a proceder a cualquier examen, comprobación o investigación que consideren necesarios para tener la convicción de que se observan las disposiciones legales, en particular, a interrogar, solo ante testigos, al empleador y al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales. B. A pedir la presentación de libros, registros o documentos que las leyes y los reglamentos de trabajo ordenen llevar, a fin de comprobar si se hallan en debida forma, y para sacar copias o extractos de ellos. C. A requerir la colocación de los avisos y carteles que exigen las leyes y reglamentos. Los inspectores de trabajo podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal primero, en caso de oposición del propietario, sus representantes o las personas que se encuentren en los lugares indicados en dicho ordinal o que acudan a ellos. Artículo 435. Compete a los inspectores de trabajo comprobar la existencia o no existencia de las causas de suspensión de los contratos de trabajo, en los 3 días de haber recibido el aviso correspondiente del representante local o del Departamento de Trabajo, si la suspensión ocurre en el Distrito Nacional. Del resultado de sus actuaciones remitirá un informe sucinto al representante local o al departamento, según el caso, en los 2 días que sigan al de la inspección practicada. Artículo 436. Cuanto un inspector de trabajo advierta en alguna visita irregularidades no sancionadas por las leyes y reglamentos, o hechos, circunstancias o condiciones que puedan ser causa de perjuicio para las personas o los intereses del empleador o de los trabajadores, lo comunicará al primero o a su representante y le dará, si procede, los consejos técnicos que considere apropiados. En caso de peligro inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores, el inspector de trabajo podrá ordenar inmediatamente las medidas ejecutorias pertinentes, a reserva de los recursos judiciales o administrativos correspondientes.
Artículo 437. Las informaciones relativas a irregularidades, procedimientos o métodos de trabajo, contabilidad u otra, obtenidas en las inspecciones, son confidenciales, excepto aquellas que sean necesarias para la comprobación y denuncia de alguna infracción de las leyes o reglamentos de trabajo. La revelación innecesaria de dichas informaciones está sancionada con las penas establecidas en el artículo 719 de este Código. Los inspectores de trabajo deben tratar, asimismo, como confidencial, el origen de cualquier denuncia sobre infracción de las leyes o reglamentos de trabajo y, en consecuencia, no informarán al empleador o a su representante, ni a ninguna otra persona, que practican una visita de inspección en razón de una denuncia recibida. Artículo 438. Está prohibido a los inspectores de trabajo tener cualquier interés directo o indirecto en las empresas bajo su vigilancia. Artículo 439. Los inspectores de trabajo comprobarán las infracciones de las leyes o reglamentos de trabajo por medio de actas que redactarán en el lugar donde aquellas sean cometidas. Las actas contendrán las siguientes menciones. Primero, nombre del inspector que las redacte. Segundo, lugar, fecha, hora y circunstancias de la infracción. Tercero, nombre, profesión y domicilio del infractor o de su representante si lo hay. Y cuarto, nombre, profesión y domicilio de los testigos, si los hay, los cuales deben ser mayores de 15 años y saber leer y escribir. Las actas deben ser firmadas por el inspector actuante y por los testigos, si los hay, así como por el infractor o su representante, o se hará constar que no han querido o no han podido firmarlas. Artículo 440. Cuando por cualquier circunstancia no pueda redactarse el acta en el lugar de la infracción o en la fecha en que sea sorprendida, el inspector lo hará en otro lugar o en otra fecha, según el caso, con enunciación de dicha circunstancia en el acta. Artículo 441. Se tendrán por ciertos, hasta inscripción en falsedad, los hechos relatados en el acta, siempre que ésta haya sido firmada a la vez por los testigos y por el infractor o su representante, sin protesta ni reserva. Artículo 442. Sorprendida y comprobada la infracción, el original y el duplicado del acta correspondiente serán remitidos al Departamento de Trabajo, el cual archivará el duplicado y remitirá el original, en los 5 días de su recibo, al Tribunal Represivo competente, para los fines de ley. El triplicado se entregará al infractor o a su representante. El cuadruplicado quedará en poder del inspector actuante, para ser encuadernado y archivado con los del año al cual corresponda. La remisión del original y el duplicado al Departamento de Trabajo debe ser hecha en los 3 días de su fecha. La entrega del triplicado se hará el mismo día de la redacción del acta, si ésta se realiza en el lugar de la infracción, o se le remitirá inmediatamente por conducto de cualquier autoridad u otra vía que ofrezca seguridad. Artículo 443. El Servicio de Inspección publicará un informe anual sobre la labor de los inspectores que están bajo su dependencia. Los informes anuales del Servicio de Inspección tratarán de todas las materias que le competen y contendrán además datos relativos. Primero, al personal de Servicio de Inspección de Trabajo. Segundo, a estadísticas de los establecimientos sujetos a inspección. Tercero, a estadísticas de visitas de inspección. Cuarto, a estadísticas de las infracciones comprobadas y de las sanciones impuestas. Y quinto, a estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales y la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo deben informar al Departamento de Trabajo de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de su conocimiento. Sección quinta. Del Servicio de Empleo. Artículo 444. En la Secretaría de Estado de Trabajo habrá una Dirección General de Empleo con las siguientes atribuciones. Primero, mantener un registro de los trabajadores desocupados. Segundo, mantener un registro de los empleos vacantes. Tercero, suministrar las informaciones que les soliciten empleadores y trabajadores. Cuarto, expedir certificados de desocupación a los trabajadores sin empleo. Quinto, cancelar estos certificados cuando el trabajador sea empleado. Sexto, dar a los trabajadores desocupados y a los empleadores los consejos que estos soliciten.
Artículo 445. Las atribuciones establecidas en el artículo anterior son ejercidas fuera del Distrito Nacional, por los representantes locales de trabajo. Artículo 446. Las personas desocupadas pueden solicitar y obtener de la Dirección General de Empleo o de los representantes locales de trabajo su inscripción en el registro de trabajadores desocupados, tan pronto como se encuentren sin empleo. La inscripción debe contener: primero, número de orden y fecha. Segundo, nombre, nacionalidad, estado, edad y residencia actual del desocupado. Tercero, mención de la cédula de identidad de este. Cuarto, profesión, arte u oficio del mismo y especialización si la tiene. Quinto, número de hijos del trabajador. Sexto, indicación de si sabe o no leer y escribir. Séptimo, nombre del último empleador a quien sirvió, y clase de trabajo realizado. Octavo, monto del último salario percibido. Noveno, título, licencia o diploma que posea. Y décimo, sindicato a que pertenece, si es miembro de alguno. La Dirección General de Empleo o los representantes locales de trabajo, según el caso, deben expedir al trabajador desocupado, inmediatamente después de su inscripción, un certificado de desocupación, en el cual figuren los mismos datos indicados en este artículo. Artículo 447. Los empleadores que necesiten trabajadores para sus empresas, pueden informar de esta circunstancia a la Dirección General de Empleo o a los representantes locales de trabajo, debiendo indicar al mismo tiempo todas las características del trabajo de que se trate, los días y horas de este y el salario correspondiente. Si en el momento de la información existen en el registro de desocupados inscripciones de trabajadores con aptitud para el trabajo de que se trate, la Dirección General de Empleo o los representantes locales deben llamar inmediatamente a dichos trabajadores y ponerlos en comunicación con los empleadores. Si no hay inscripciones o el número de estas es insuficiente, se asentarán los empleos vacantes en un registro especial, en el cual deben figurar las menciones indicadas en la primera parte de este artículo. Artículo 448. Los registros de desocupados y de empleos vacantes son públicos. Artículo 449. Tan pronto como un trabajador desocupado obtenga trabajo, debe devolver su certificado de desocupación a la oficina expedidora para su cancelación y archivo. Si posteriormente queda sin empleo, debe solicitar y obtener un nuevo certificado. Artículo 450. La Dirección General de Empleo podrá solicitar de las instituciones públicas y privadas, sindicatos de empleadores y de trabajadores u otros organismos, todos los datos e informaciones que considere necesarios para el desarrollo de sus actividades. Artículo 451. La Dirección General de Empleo colaborará con los organismos destinados a la rehabilitación profesional de minusválidos, a fin de proporcionarles empleos adecuados. Sección sexta. Del Comité Nacional de Salarios. Artículo 452. En la Secretaría de Estado de Trabajo funcionará un Comité Nacional de Salarios, integrado de la manera siguiente. Primero, por un director general y 2 vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo. Segundo, por los vocales especiales que, en representación de empleadores y trabajadores, sean designados de acuerdo con el párrafo primero del artículo 457. El director general del comité no podrá, durante el ejercicio de su cargo, dedicarse a actividades económicas, incluyendo las agrícolas, comerciales, industriales, profesionales o de cualquier otra naturaleza que requieran el empleo de trabajadores cuyos salarios puedan ser objeto de tarifas mínimas. Los miembros del comité recibirán el sueldo que se les asigne en el presupuesto nacional, excepto los vocales que percibirán por cada sesión a que asistan, los honorarios que les sean asignados por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo podrá destituir a cualquiera de los miembros del comité por negligencia o mala conducta, y sustituirlos por cualquier impedimento para el desempeño de su cargo. Toda vacante de un miembro gubernamental del comité será cubierta por la persona que designe el Poder Ejecutivo. Artículo 453. El comité tendrá un secretario y demás empleados administrativos que requiera, nombrados por el Poder Ejecutivo. Artículo 454. El comité redactará su reglamento interior y lo someterá al Poder Ejecutivo para su aprobación, por vía del Secretario de Estado de Trabajo, quien podrá hacer las recomendaciones que considere pertinentes.
Artículo 455. El comité estará encargado de fijar tarifas de salarios mínimos para los trabajadores de todas las actividades económicas, incluyendo las agrícolas, comerciales, industriales o de cualquier otra naturaleza que se realicen en la República, así como la forma en que estos salarios deban pagarse. Dichas tarifas pueden ser de carácter nacional, regional, provincial, municipal, para el Distrito Nacional o exclusivamente para una empresa determinada. Artículo 456. Las tarifas de salarios mínimos en cada actividad económica serán revisadas de oficio por el comité, por lo menos una vez cada 2 años. En ningún caso, el comité conocerá de la revisión de las tarifas que le sean sometidas por los empleadores o los trabajadores, antes de haber cumplido un año de vigencia. Sin embargo, si después de estar vigente una resolución, alguna de las partes demuestra con documentos que su aplicación le es perjudicial y que dicho perjuicio afecta la economía nacional, el comité puede, previa justificación, proceder a revisar la misma antes del plazo ya indicado, pudiendo modificarla en lo que respecta a las partes interesadas. Artículo 457. Cuando el comité determine fijar o revisar la tarifa de salario mínimo de una cualquiera actividad económica, el presidente de ese organismo procederá a solicitar de los empleadores y trabajadores de esa actividad, así como de sus respectivas organizaciones, si las hubiere, mediante constancia de recibo expedido por estos, que le sometan sus respectivos candidatos para los cargos de vocales especiales del Comité Nacional de Salarios, que conocerá de la fijación o revisión de la tarifa que es aplicable a dicha actividad económica. Recibidas en la oficina del comité las recomendaciones de candidatos en el plazo que se haya fijado, el presidente nombrará 1 o 2 vocales especiales para formar parte del comité de entre los candidatos recomendados por los empleadores o sus organizaciones, y un número igual de entre los candidatos recomendados por los trabajadores o sus organizaciones. Si alguno de los vocales designados no tomaré posesión en la fecha señalada o si ocurriere alguna vacante, el presidente nombrará el sucesor de entre los restantes candidatos sometidos por la parte empleadora o por la parte obrera, según corresponda. De no haber recomendación alguna o de no ser suficientes las recibidas, el presidente queda facultado para hacer una o más veces nuevas solicitudes en la misma forma indicada anteriormente, o para designar el vocal o los vocales especiales que sean necesarios de entre los empleadores y los empleados o trabajadores representativos de dicha actividad económica. El vocal o los vocales especiales designados en representación de los trabajadores, recibirán por cada sesión a que ellos asistan los honorarios que les asigne el Poder Ejecutivo. Artículo 458. Los vocales especiales en representación de los trabajadores y de los empleadores cesarán en sus funciones al empezar a regir la tarifa de salarios mínimos aplicable a la actividad económica de que se trate, previa celebración de audiencias o consultas adecuadas, acopio de datos, estadísticas o informaciones que puedan ayudarle, y tomando en cuenta a. La naturaleza del trabajo. B. Las condiciones, el tiempo y lugar en que se realicen. C. Los riesgos del trabajo. D. El precio corriente o actual de los artículos producidos. E. La situación económica de la empresa en esa actividad económica. F. Los cambios en el costo de la vida del trabajador, así como sus necesidades normales en el orden material, moral y cultural. G. Las condiciones de cada región o lugar. Y H. Cualesquiera otras circunstancias que puedan facilitar la fijación de dichos salarios. Artículo 459. Con el propósito de preparar la tarifa de salario mínimo para cada actividad económica, el comité podrá establecer clasificaciones por ocupación, o grupos de ocupaciones. También podrá establecer clasificaciones por regiones o zonas, o por categorías o clase de actividad económica de que se trate, cuando a su juicio tal diferenciación sea aconsejable y siempre que no concedan ventajas de competencia a otras zonas, regiones o categorías de la misma actividad económica. Artículo 460. Para el cumplimiento de sus funciones el Comité Nacional de Salarios debe reunirse cuantas veces sea necesario. Sus atribuciones son las siguientes. Primero, solicitar, cuando lo considere necesario, la opinión de funcionarios u organismos oficiales o semioficiales, teniendo además facultad para invitarlos a las reuniones del comité. Segundo,
Convocar a las sesiones públicas en que se discuten tarifas de salarios para que asistan con voz, pero sin voto, a representantes de los empleadores y trabajadores de la actividad económica bajo consideración, así como de sus respectivas organizaciones si las hubiere. Tercero, ordenar el traslado a cualquier lugar de la República, cuando fuere necesario, o enviar 3 o más de sus miembros para el acopio, en audiencia pública, de datos o informaciones indispensables, a condición de que siempre entre los miembros enviados haya, por lo menos, un representante de los empleadores, uno de los trabajadores y uno del interés público, respectivamente. Cuarto, obtener de las oficinas públicas los datos e informaciones que sean necesarios para su labor. Quinto, realizar, mediante el personal técnico que se le asigne, investigaciones en los archivos, libros de comercio y otros documentos en cualquier oficina particular, incluyendo nóminas, constancias de salarios y horas de labor, listas de pago, estados de activo y pasivo, estados de ganancias y pérdidas y libros de contabilidad. Estos datos e informaciones no podrán ser usados ni revelados para fines extraños a las labores del comité. El presidente del comité tendrá derecho a exigir de dichas oficinas la presentación de esta información. Sexto, fijar las tarifas de salario mínimo, mediante la redacción de resoluciones. Séptimo, enviar al secretario de Estado de Trabajo, para su aprobación, las resoluciones relativas a tarifas. Octavo, notificar dichas resoluciones a empleadores y trabajadores mediante entrega de una copia a los representantes respectivos, así como el público en general mediante su publicación en un periódico de circulación nacional en la República. Y noveno, conocer nuevamente de las tarifas que le sean devueltas por el secretario de Trabajo. Artículo 461. Tanto los trabajadores como los empleadores o cualquiera otra parte interesada, podrán dirigirse por escrito al secretario de Estado de Trabajo, haciéndole objeciones debidamente razonables a las tarifas de salarios mínimos recomendadas por el comité, dentro de los 15 días a contar de la fecha en que éstas hayan sido recibidas o publicadas en un periódico de circulación nacional, a pena de caducidad. Artículo 462. El secretario de Estado de Trabajo debe examinar toda resolución que le remita el comité y aprobarla, o devolverla al mismo para que conozca nuevamente de ella, después de haber considerado las objeciones que le hayan sido sometidas dentro del término legal. Artículo 463. En caso de devolución de la tarifa al comité, la nueva resolución de este no tiene que ser notificada a las partes ni puede ser objetada, pero debe ser refrendada por el secretario de Estado de Trabajo. Artículo 464. Las resoluciones que fijan tarifas de salarios mínimos, después de ser aprobadas definitivamente, se publicarán en un periódico de circulación nacional y en la Gaceta Oficial. Salvo disposición en contrario contenidas en dichas resoluciones, las mismas serán obligatorias 15 días después de una de dichas publicaciones. Estas resoluciones deberán ser fijadas de manera permanente en lugar visible del sitio donde se realicen los trabajos sujetos a su aplicación. Sección séptima. De la garantía de los créditos laborales. Artículo 465. Se crea una garantía que abonará a los trabajadores el importe de los salarios correspondientes a 4 meses como máximo, que estén pendientes de pago en los casos de insolvencia del empleador. Igualmente abonará todas las indemnizaciones reconocidas judicialmente o por laudo arbitral en favor de los trabajadores por causa de terminación del contrato de trabajo, con un límite máximo de 1 año de salario. Artículo 466. La garantía será una fianza que contratará el empleador con una compañía de seguros y cuyos datos éste comunicará a la Secretaría de Estado de Trabajo en el informe de entrada de cada trabajador y que deberá constar en el cartel de horario. Esta fianza estará exenta de impuestos, tasas y contribuciones, y tendrá una vigencia de 1 año, renovable anualmente por anticipado. Muchas gracias por su visita, que para nosotros es un gran honor y un privilegio. Por favor, tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.